Ok, vamos a empezar con la clase. Los temas de hoy que vamos a ver es cáncer de endometrio y cáncer cervicouterino. Ahí está. Bueno, primeramente vamos a hablar de lo que es el cáncer de endometrio. Vamos a ver lo que son algunos datos generales. El cáncer de endometrio se considera como tal el tumor epitelial del cuerpo uterino más común, sobre todo lo que son en ciudades industrializadas. Entonces, en México, como tal, ocupa lo que es el cuarto tumor en frecuencia, obviamente seguido después de lo que es el cáncer cervicouterino, el cáncer de mama y el cáncer de pulmón. Generalmente, la mayoría de los tumores, cuando se diagnostican en esta patología, van a estar confinados al útero por el tipo de síntomas que da, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Hablando de factores de riesgo, como tal, la edad es el factor de riesgo más importante. Sin embargo, pues tenemos otros como es como la exposición a estrógenos sin oposición, un síndrome metabólico, la nuliparidad, el cáncer de seno, el uso de tamoxifeno, así como el reemplazo hormonal sin uso de progesterona menor a 14 días, el síndrome de cáncer colorectal sin poliposis, síndrome de Lynch, y pues tener pariente en primera línea con cáncer endometrial, ¿no? Así como tal, se considera que, como lo dije, son países industrializados, principalmente lo que es América del Norte y Europa. Sin embargo, a pesar de que esta patología tiene un predominio por las personas caucásicas, se sabe que cuando afectan a razas afroamericanas, pues se diagnostican en un estadio y histología más grave. Específicamente vamos a hablar de dos tipos, bueno, hay que saber que hay dos tipos de cáncer, ¿no? El tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 se va a caracterizar principalmente por lo que es el tipo endometroide, en el que va a estar hablando de un contexto de pacientes jóvenes que se asocian a una hiperplasia endometrial con la exposición prolongada a los estrógenos. En el tipo 2 hablamos de un cáncer que es en un contexto de una atrofia endometrial, mujeres mayores y se asocia un pronóstico. Específicamente habla sobre todo de los tipos de células claras, mucinosos y tumores mullerianos. Para fines de esta clase vamos a hablar específicamente de lo que es el tipo 1, que es el tipo endometroide, pues que representa aproximadamente el 87% de los cánceres de endometrio. Como tal, la clínica pues es muy evidente y es una de las razones por la que el tumor se diagnostica pues muy a tiempo. El síntoma principal sería un sangrado uterino anormal, un engrosamiento endometrial detectado mediante alguna ecografía que se pide por alguna otra cosa, y pues también hay que recordar que para hablar de un engrosamiento endometrial tenemos que revisar primeramente si una paciente es premenopáusica, posmenopáusica, y si esta paciente es premenopáusica, saber en qué etapa del ciclo está para poder hablar de un verdadero engrosamiento. En dado caso que la paciente sea una posmenopáusica, hay que saber si la paciente toma terapia de reemplazo hormonal. También se puede detectar mediante una prueba de Papa Nicolau normal, y hablar de síntomas como una distensión, dolor y presión abdominal nos pueden dar indicios de que el tumor puede estar en estadios más avanzados o ha infiltrado órganos adyacentes. Los patrones de diseminación van a ser principalmente 4, la directa, la linfática, la vascular y la peritoneal. La mayor de ellas y la más común va a ser la infiltración directa, que principalmente se va a dar al miometrio. También tenemos lo que es la infiltración a vagina, sin embargo la infiltración a vagina nos habla de estadios pues un poco más avanzados. En cuanto a la linfática, hay que recordar, si lo recordamos de la clase de la doctora Domínguez, recordamos que el drenaje pélvico se da principalmente a través de 4 vías, la que es la posterior o la sacra, la hipogástrica o la que se asocia a los vasos ilíacos internos, la cadena lateral o que va acompañada en los ganglios de los vasos ilíacos externos, o la anterior, pero esta casi de hecho no se menciona. Entonces, específicamente el endometrio influye mucho si el tumor se encuentra tanto en la porción superior o en las porciones inferiores del cuerpo uterino. Cuando se encuentra en las porciones inferiores, se va a asociar a un drenaje a través de lo que es la vía lateral. Cuando se encuentra hacia las porciones de los tercios superiores y del fondo uterino, se va a asociar a lo que son a las cadenas ilíacas de la vía hipogástrica. También tenemos que en este caso, sobre todo lo que es el fondo uterino, puede tener una vía de drenaje que sigue lo que son los vasos gonadales.
y por este caso tener, en el caso sobre todo en el caso del cáncer de endometrio, tener metástasis, bueno, más bien infiltración a lo que son ganglios paraórticos, sí, con la posibilidad de que no se observen ganglios a nivel de la pelvis verdadera. Otro de los tipos de diseminación es la vascular, específicamente pues son tumores que pueden dar metástasis principalmente a lo que es hígado y pulmón, y la metástasis peritoneal, sin embargo, esta se asocia más, a pesar de estadios más avanzados, sobre todo de tumores en el contexto de tumores del tipo seroso. Para hablar de la clasificación, vamos a tener dos tipos, tanto el TNM y la FIGO. Sin embargo, para fines de esta tumoración, específicamente al tipo endometrioide, vamos a hablar solamente de la clasificación de la FIGO, por el hecho de que la mayoría de bueno, al menos todos los artículos que yo consulté en la bibliografía hablan, o sea, se asocian a la FIGO, y de hecho, si nosotros buscamos como tal el TNM, el mismo TNM hace una comparativa, hace una comparativa con lo que es el cáncer, con la FIGO, pues para poder relacionar uno con otro. Y si de hecho, si vemos más adelante, o alguien se detiene a comparar que estas dos tablas, se van a dar cuenta que los parámetros que utiliza tanto la FIGO como el TNM, pues son muy parecidos. Entonces, ahorita vamos a abordar y hablar específicamente de cada tipo o cada estadiaje. Para empezar, lo vamos a dividir así a grandes rasgos en 4 tipos. En el tumor tipo A va a ser un tumor confinado al cuerpo uterino. En el tipo 2 hay una invasión a lo que es el estroma cervical. En el tipo 3 hay una invasión más allá del cuerpo uterino. Y en el tipo 4 ya hay una invasión a lo que es órganos adyacentes, sobre todo lo que es el colon y la vejiga. Para hablar del diagnóstico, al menos por imagen, vamos a tener que, el principal método de imagen es la resonancia magnética. Sin embargo, nosotros también pues tenemos que saber un poco acerca de cómo se ve en otros tipos de métodos de imagen, principalmente el ultrasonido, en el que se va a ver un engrosamiento endometrial, recordando siempre por los parámetros que tenemos que analizar, si la paciente es pre o postmenopáusica y si utiliza terapia de reemplazo hormonal. Un endometrio no solamente engrosado, sino que hay un endometrio y de contenido líquido en su interior, nos hace sospechar más de una patología, y aún más si hay una franca invasión a lo que es el miometrio. También se ha asociado que hay una disminución en el índice de resistencia de las arterias uterinas, una disminución en el índice de resistencia de las arterias uterinas puede estar asociado a un cáncer endometrial. Sin embargo, esto no es específico solamente del cáncer endometrial, sino que pues es uno de los otros hallazgos que podemos encontrar. En cuanto a la tomografía principalmente, sobre todo en la contrastada, vamos a ver lo que es un engrosamiento endometrial de igual manera, y principalmente a nivel de la cavidad endometrial, pues se va a presentar como una masa hipocaptante. Sin embargo, el mayor uso que se le da a la tomografía en estos casos va a ser para detectar lo que son las metástasis a distancia, o analizar lo que son ganglios, los ganglios de la pelvis y pues los que se encuentran fuera de esta. En resonancia magnética vamos a utilizar principalmente lo que son las secuencias T1, T1 contrastado, un T2 y difusión. Vamos a evaluar principalmente lo que es el tumor. El tumor como tal, vamos a ver que tiene un comportamiento hiperintenso en T2, sin embargo va a ser de menor intensidad que el endometrio normal, pero mayor que el miometrio. Para poder evaluar lo que es y en un medio contrastado hay 2 fases, una que se toma de 1 a 2 minutos posterior al medio de contraste, en el que el tumor se va a poder observar de mayor intensidad que el endometrio normal, pero ahora en este caso la inversa, de menor intensidad que es de lo que es el miometrio. Para hablar de invasión cervical, recordemos que el estroma cervical en T2 se va a ver hipointenso. Y para poder hablar de una invasión, pues se va a ver interrumpido por la mayor intensidad del tumor endometrial. Ahora, para poder analizar esta misma tumoración en una fase contrastada, el estroma cervical como tal, hay que tener en cuenta que las imágenes del cervix como tal se van a tomar de 3 a 4
minutos posterior a la administración del medio de contraste para poder tener un realce adecuado de lo que es el estroma cervical. También es importante saber que si se sospecha de implantes peritoneales, las imágenes nunca deben de ser tomadas 5 minutos después de los 5 minutos. ¿Por qué? Porque en dado que haya ascitis, la misma ascitis puede tener una captación de medio de contraste y ocultarnos algunos implantes que pudieran estar ahí dispersos. Otra cosa que hay que evaluar es la preservación de los planos grasos para poder hablar de invasión a tejidos adyacentes, así como la invasión a la pared. La invasión a la pared no es específicamente que se tenga que ver la afectación directa del tumor. De hecho, si nosotros tenemos una tumoración que se encuentra a menos de 3 milímetros, tanto de la pared pélvica o de los músculos como el obturador interno o los elevadores del ano, ya podemos hablar de una invasión a pared. Los ganglios, es importante que el parámetro más importante de los ganglios va a ser su medida en eje corto. Vamos a tener que el límite de los ganglios para la pelvis verdadera, es decir, todo lo que son los que pertenecen a las cadenas ilíacas, el diámetro ante el eje corto, el límite de 8 milímetros. Para los ganglios que son paraórticos, el límite va a ser de 10 milímetros. Hay que recordar que estos ganglios siempre se miden en imágenes axiales, ¿no? Y una forma de representarlo sería mediante la difusión. Los ganglios como tal tienen una alta celularidad, entonces eso los hace propensos a verse pues con cierta restricción a la difusión. Sin embargo, se habla de que los ganglios con actividad metastásica van a tener mayor restricción que los ganglios normales. Sin embargo, pues esto es algo meramente apreciativo. También todos estos tipos de hallazgos deben combinarse con la morfología del ganglio. Hay que recordar que puede haber ganglios de tamaño normal, sin embargo, que ya presenten algún tipo de metástasis. Específicamente lo que más nos habla es de la morfología. Si encontramos un ganglio irregular o con presencia de necrosis, es altamente sugestivo que este ganglio se encuentre infiltrado. Bueno, los primeros ejemplos que vamos a tener en este caso es los ultrasonidos endocavitarios, donde vemos el útero en un plano sagital, donde podemos ver lo que es la cavidad endometrial que se encuentra engrosada, distendida, heterogénea, y que sobre todo hacia lo que es el fondo uterino presenta una adecuada interfase con el endometrio. Vemos que a la aplicación Doppler Color, pues esta misma en su interior pues, va a presentar lo que es vascularidad. Estos otros ejemplos son un poco más distintos en lo que podemos ver en un endometrio, tal vez con una cavidad endometrial de menor tamaño, sin embargo podemos ver que aún así se encuentra agrandada, distendida. Podemos ver que su interior se observa contenido anecoico, imágenes ecogénicas similares a como si fueran, bueno, que dan el aspecto de un pólipo, ¿no? Sin embargo, también tenemos la tomografía. Como les recuerdo, la tomografía como tal no nos sirve, sin embargo nosotros tenemos que saber más o menos cómo se ve pues una tumoración de endometrio. Podemos ver que en este caso son imágenes de tomografía axiales en fase contrastada, donde podemos ver que lo que es el endometrio se encuentra, la cavidad endometrial se encuentra distendida, se encuentra heterogénea, vemos como hay zonas de menor captación de contraste, vemos que no hay una adecuada interfase con el miometrio y en los planos más superficiales podemos ver adyacente a la vesícula una imagen nodular que pues está en relación a un implante metastásico, que como lo recuerdo, eso es lo más importante de lo que es la tomografía, poder buscar metástasis a distancia. Y nuevamente pues, tenemos dos imágenes de tomografía en cortes axiales, con contraste intravenoso y oral, donde podemos ver de nuevo una cavidad endometrial distendida, de contenido heterogéneo. Vemos cómo dentro de la cavidad está heterogénea y aparte hay zonas que presentan menor captación de contraste. De igual manera, vemos otro ejemplo donde vemos lo que es la cavidad endometrial, contenido heterogéneo con una inadecuada interfase, y vemos que dentro de la cavidad pues hay una tumoración que presenta una menor captación de contraste, y como un hallazgo adicional pues vemos que el anexo izquierdo pues presenta una imagen quística.
Antes de pasar a los ejemplos de resonancia, sobre todo para los R1, hay que recordar cómo es la morfología habitual del endometrio, cómo se ve habitualmente en lo que es resonancia magnética. Como vamos a utilizar principalmente lo que son las secuencias T2, aquí les traigo un ejemplo. En la primera imagen, bueno, para empezar vemos que tenemos una imagen sagital de resonancia magnética ponderada en T2. Vemos que el endometrio se encuentra, bueno, que el útero se encuentra en RB. Vemos que tenemos una cavidad, bueno, un endometrio que presenta una intensidad, alta intensidad de señal, que se observa totalmente homogénea. Adyacente podemos ver lo que es la zona de unión, que se observa hipointensa, y pues el miometrio sin ninguna eventualidad. Otra cosa a tener en cuenta, vean aquí cómo está el cervix, se ve totalmente hipointenso, ¿no? En comparación con lo que es el endometrio. Y en los ejemplos de la parte inferior, son 3 imágenes de resonancia magnética ponderadas entre 2. En estas como tal, ya cuenta con una tumoración que se observa en cavidad endometrial. Si se ven, esta misma tumoración presenta una menor intensidad de señal a comparación de lo que es un endometrio normal. Sin embargo, estos ejemplos los uso para que vean cómo van a ser los cortes en la resonancia magnética. Tenemos el corte sagital y vemos que los demás cortes son perpendiculares a estos mismos. Vemos que son totalmente, son oblicuos coronales u oblicuos axiales y se representan en estas líneas como las imágenes en B y C. En este caso tenemos imágenes de resonancia magnética donde se observa una tumoración en endometrio de menor intensidad de señal. Sin embargo, se alcanza a observar que pues la zona de unión se encuentra totalmente respetada. Hablar ya de los estadios como tal, vamos a tener que el primer estadio son tumores confinados al cuerpo uterino. Se van a subdividir en tipo A y tipo E y tipo B, dependiendo si el tumor infiltra en mayor o menor medida al miometrio. El punto de corte es una extensión del 50%. Es decir, si infiltra más del 50%, pues ya hablamos de un estadio B. Si infiltra menos del 50% o tiene la zona de unión respetada, pues hablamos de un tumor en estadio 1A. Los primeros ejemplos que tenemos son 3 imágenes de resonancia magnética en planos ponderadas en T2 y la última se observa contrastada, son en plano sagital y coronarios oblicuos. Podemos ver que en este caso la cavidad endometrial se observa ocupada por una tumoración de menor intensidad de lo que sería el endometrio normal. Sin embargo, presenta mayor intensidad que lo que es la zona de unión y el miometrio habitual. En el corte axial oblicuo podemos ver que esta misma tumoración pues no infiltra o aún sin conservar lo que es, bueno, se encuentra preservada en este caso lo que es la zona de unión. Ahora veamos en la imagen contrastada. Veamos cómo se ve la tumoración habitualmente. Vemos que tiene una menor captación de medio de contraste en comparación con el miometrio, pues en este caso vemos que no hay ninguna infiltración, entonces esto queda como un estadio 1A. Este es otro ejemplo, son 2 imágenes de resonancia magnética en planos sagitales ponderadas tanto en T2 y medio de contraste. De igual manera, otra vez observemos, es la tumoración que ocupa la cavidad endometrial. Vemos que tiene una baja señal de intensidad, sin embargo, aún así es mayor que lo que es el miometrio y parecería ser a lo que es el muro anterior. Vemos como hay una adecuada interfase con el miometrio y parecería ser un caso de infiltración. Sin embargo, para esto es el uso del medio contrastado. Vemos que esta tumoración pues, no presenta ya como tal, al ser el miometrio de mayor captación que el endometrio, podemos hacer una adecuada diferenciación y pues vemos que como tal no presenta ningún tipo de infiltración. Ahora, en las imágenes axiales, tenemos 3 imágenes de resonancia magnética en planos axial oblicuo y sagital, donde podemos ver las primeras ponderadas en T2 y la última contrastada, donde podemos ver la cavidad endometrial que se observa heterogénea. Podemos ver un tumor de menor intensidad de señal de lo que es el endometrio normal, sin embargo, discretamente mayor intenso a lo que es el miometrio. Y en el plano sagital podemos ver de mejor manera que presenta una inadecuada interfase con el miometrio. Ahora, en la fase contrastada vemos lo importante,
que el endometrio normal presenta una menor intensidad de señal de lo que es el endometrio, bueno, perdón, lo que es el tumor endometrial, pero de menor intensidad de lo que es el miometrio. Entonces podemos... ¿Me molestaste, mi amor? ¿No me molestes? Alguien, por favor, creo que alguien tiene prendido su micrófono, por favor, de apagarlo. Revisen que esté tachado el microfonito en la barra de tareas, por favor. Ok, bueno, continuamos. Tenemos, en este caso vemos como si hay una franca infiltración a lo que es el miometrio. Ahora, aquí este plano, sobre todo el axial oblicuo, nos va a servir, bueno, en estos planos nos van a servir para poder delimitar, para poder nosotros decir cuánto es mayor o menor al 50%, porque al final de cuentas nosotros decidimos pues el grado de infiltración, ¿no? Para poder hablar de una infiltración, tenemos que primero delimitar una zona y dibujar una línea imaginaria que se encuentre en lo que sería el área adecuada o el área esperada que se encuentra entre el endometrio y el miometrio, que sería aproximadamente en esta zona. Una vez delimitada esta zona, vamos a trazar dos líneas. Una que se extienda en todo el espesor del miometrio y otra que abarque la totalidad de la tumoración. Se hace una correlación y pues ya, de ahí podemos ver si la extensión es mayor o menor al 50%. En el estadio 2 van a ser tumores que están confinados al cuerpo uterino, sin embargo ya hay una invasión a lo que es el estroma cervical. Hay que recordar otra vez, lo que el estroma cervical se ve hipointenso y una forma de delimitar nosotros que hay una invasión es cuando esta hipointensidad se ve sustituida por la mayor intensidad de lo que es el tumor en T2. Y recordar que la evaluación de las fases contrastadas se hace solamente de los 3 a los 4 minutos posterior a la inyección de medio de contraste. En los primeros ejemplos son dos imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2 y tras la aplicación de medio de contraste, donde podemos ver que la cavidad endometrial se encuentra ocupada de contenido heterogéneo. Vemos esta tumoración que pues prácticamente adelgaza lo que es el miometrio en su totalidad. Vemos asimismo como lo que es el estroma cervical, que generalmente es hipointenso. Vemos, bueno, algo importante aquí y que vamos a ver más adelante. Vemos que aparte el tumor en este caso discurre a través del canal cervical y lo expande. Sin embargo, observemos pues, de cierta manera cómo lo que es el estroma cervical hipointenso y del anterior y posterior, pues cómo hay una diferencia en la intensidad de señal. En este caso se ve un poquito más homogéneo. En la parte posterior vemos cómo la hipointensidad normal ya se ha sustituido por mayor intensidad de señal. En la fase contrastada, de igual manera, vemos lo que es clásico, el tumor de menor intensidad de lo que es el miometrio normal y vemos cómo el estroma cervical, que generalmente debería ser de mayor intensidad de señal, pues ya presenta infiltración por esa tumoración. De igual manera, estos dos son ejemplos de lo que estamos hablando, son dos imágenes de resonancia magnética ponderadas tanto en T2 como en medio contrastado. Podemos ver que en la primera imagen vemos lo clásico, la tumoración de menor intensidad que el endometrio, pero mayor intensidad que el miometrio, cómo irrumpe a través del canal cervical y cómo pues presenta bordes irregulares y cómo infiltra ya lo que es el estroma cervical hipointenso. Y en este caso, de igual manera, vemos la misma tumoración que discurre y infiltra ya lo que es el canal cervical. En este caso, es de lo que venía hablándoles previamente. Una cosa es que la tumoración infiltre el canal cervical y otra cosa es que discurra a través del canal cervical. Estos dos son dos ejemplos de resonancia magnética ponderadas en T2 en planos sagitales, donde podemos ver una cavidad endometrial totalmente heterogénea. Vemos que se encuentra ocupada por un tumor de mayor intensidad de señal que el miometrio. Sin embargo, podemos ver que el estroma cervical está totalmente preservado. O sea, el tumor discurre a través del canal, sin embargo, hay una preservación del estroma cervical hipointenso. En el caso de la imagen de la derecha,
podemos ver el contenido heterogéneo del endometrio. Sin embargo, podemos ver que el estroma cervical hipointenso pues ya presenta una irregularidad de su intensidad de señal. Esto ya nos habla de infiltración, entonces pues ahí hablamos de dos cosas distintas. Hablar del estadio 3, principalmente el estadio 3 se divide en tres porciones. Un estadio 3A, en el que hay una invasión tanto fuera del cuerpo uterino y hay una invasión a lo que son principalmente a los anexos. El B, en la que hay afectación a lo que es vagina y lo que es la grasa de los paramétrios. Y el 3, en el que el 3 se subdivide aún más en C1 y C2. Recordando que C1 se destina a lo que son los ganglios, a la afectación de los ganglios de la pelvis verdadera, y C2 a los ganglios paraórticos. Sin embargo, hay que volver a recordar que los ganglios paraórticos aún se consideran ganglios regionales, simplemente pues cambian las estadísticas. Para estos ejemplos tenemos tres imágenes de resonancia magnética ponderadas, una serie de imágenes de resonancia magnética en planos sagitales. La primera es un T2 donde podemos ver una cavidad endometrial de contenido heterogéneo. Vemos una tumoración hipointensa que infiltra el miometrio hacia su porción más superior. Vemos que adyacentes dos imágenes de menor intensidad de señal que corresponden a miomas. En la fase en difusión vemos cómo la tumoración sí presenta restricción. Vemos que los miomas pues no presentan ninguna alteración, y en la fase contrastada pues podemos delimitar de mejor manera cómo esta misma tumoración pues ya presenta infiltración a lo que es al miometrio habitual. En lo que es la fase contrastada, en los planes axiales oblicuos podemos ver en el T2, la primera imagen, en la misma cavidad endometrial, podemos delimitar nuevamente lo que son los miomas uterinos. Vemos que está heterogénea y vemos que del lado derecho pues hay una imagen anexial en el ovario pues derecho. A la aplicación del medio de contraste podemos observar que esta tumoración tiene una importante captación de medio de contraste y cómo se extiende hacia los paramétrios. En difusión podemos observar que lo que restringe es lo que es la tumoración en cavidad endometrial y lo que es el anexo del lado izquierdo. Lo que encontramos en ovario, pues prácticamente se encuentra, lo hace en relación a un quiste. Y bueno, pues todos estos hallazgos se confirman mediante el mapa ADC, pues vemos que como tal, a pesar de que la tumoración que restringe y la afectación a lo que es el anexo izquierdo, pues presenta una menor intensidad de señal, y pues el ovario se queda ahí de mayor intensidad de señal, que eso nos habla pues de una patología más que nada quística. Hay que recordar, es necesario saber que este tipo de tumoraciones, de alrededor de un 5 a 8%, o tal vez más, depende de la literatura donde lo lean, se puede dar en un aspecto en el que hay una tumoración ovárica adyacente. Entonces podemos tener un tumor de ovario sincrónico, ¿no? Para poder nosotros distinguir si es uno u otro, vamos a tener una serie de características. Para poder sospechar de lo que es una metástasis a ovario, vamos a tener que la afectación puede ser bilateral, que la tumoración que se encuentra en el ovario va a ser de menor tamaño a la que se encuentra en cavidad endometrial. En cambio, si encontramos una tumoración de mayor tamaño y que sea unilateral, es necesario que pensemos más en un primario de ovario. En este otro ejemplo tenemos imagen de resonancia magnética ponderada en T2 en un plano sagital, donde podemos ver de igual manera la cavidad endometrial distendida de contenido heterogéneo. Veamos como hay una tumoración que presenta menor intensidad de señal de lo que es el endometrio normal. Vemos que adyacente se observa una
imagen sugestiva de un mioma uterino y vemos cómo presenta ya una infiltración a lo que es el miometrio. Si recordamos, lo que es el miometrio normal debe ser de menor intensidad de señal de lo que es la tumoración. Sin embargo, vemos que pues, ya infiltra hasta lo que es la serosa del miometrio en este caso. En estos otros ejemplos de resonancia magnética, en planos sagitales, ponderadas en T2, en secuencia de fusión y aplicación de medio de contraste, podemos ver que la cavidad endometrial se observa totalmente heterogénea, distendida por una tumoración que se extiende a lo que son las paredes vaginales. Recordar que las paredes vaginales en estos casos se van a ver de menor intensidad de señal y pues una interrupción de la intensidad de señal pues nos va a hablar de una posible infiltración. En este caso también tenemos otro ejemplo donde podemos ver lo que es la tumoración, cómo presenta una importante restricción y una escasa captación del medio de contraste en comparación con lo que es el miometrio normal. Si vemos, este es el ejemplo que utilizamos previamente en el ejemplo pasado, podemos delimitar mejor lo que es la tumoración. Son dos imágenes, una en T2 y una en medio contrastado. Podemos ver que la cavidad endometrial de nueva forma se encuentra heterogénea, como infiltra lo que es el estroma cervicálico intenso, normal, pero en el medio de contraste podemos delimitar mejor la lesión, ¿no? Porque vemos el endometrio totalmente hipointenso, vemos una tumoración de mayor intensidad de señal, vemos cómo hay una infiltración, como el miometrio normal que presenta generalmente una mayor intensidad de señal, pues ya presenta una pérdida total de esta misma. Y en el canal vaginal podemos ver tres imágenes nodulares con diferente captación al medio de contraste que se encuentran en la porción más inferior de la vagina y en la región, perianal. O sea, están en canal vaginal y adyacente en la cavidad perianal. Entonces, esto ya nos habla de una invasión a lo que es vagina. Ahora, los otros estadios, pues hablamos de los estadios de los C, que 3C, que se divide en los que afectan ganglios pélvicos y ganglios paraaórticos. En este caso son tres imágenes de resonancia magnética, las primeras en planos axiales, donde podemos ver que la cavidad endometrial, la primera en T2, tenemos una cavidad endometrial totalmente heterogénea, vemos una tumoración que presenta una intensidad de señal intermedia y vemos que adyacente lo que podría ser probablemente lo que es la vía lateral, es decir, los ganglios de la cadena que siguen los vasos ilíacos externos, pues se observa un ganglio aumentado de tamaño. Vemos cómo presenta una mayor intensidad de señal tras la medida de contraste y que en difusión pues presenta no tenemos el mapa de ese para confirmar, sin embargo la literatura lo mencionaba que esta lesión pues presentaba como tal restricción. Y las imágenes de abajo son dos imágenes de resonancia. La primera es una secuencia fiesta y la segunda es una imagen contrastada donde podemos ver que se observa un conglomerado ganglionar que rodea lo que es la aorta y que a la administración del medio de contraste pues presenta lo que es un realce intenso. Entonces ya nos habla de un estadio a recordar. Pelvis 3C1 y paraórticos 3C2. Para el estadio 4 vamos a tener que va a haber lo que se subdivide otra vez de nuevo en estadios 4A y 4B. En el 4A vamos a tener lo que es la invasión a órganos adyacentes, es decir, ya es una extensión total a los órganos adyacentes a lo que es el útero, principalmente a lo que es vejiga y a la mucosa del recto. Y en el 4B, pues vamos a tener las metástasis a distancia que ya hemos hablado, tanto a los ganglios mediastinales y supraclaviculares. También los ganglios inguinales superficiales se consideran como tal ganglios metastásicos, todo lo que está por fuera de la película. Ganglios inguinales. El primer ejemplo, es un ejemplo un poquito extremo. Vemos un útero en AB. La primera es un plano sagital en T2 y la segunda es un plano axial oblicuo con medio de contraste. Podemos ver que el útero
pues ya presenta una pérdida de su morfología habitual total, ¿no? Vemos como hay una infiltración o ya no hay una diferencia adecuada con lo que es la mucosa de lo que es el recto, o lo que es recto y sigmoides. Y también de igual manera pues vemos que en la fase contrastada como también pues ya lo que es el intestino pues presenta una intensa captación de señal. En este caso es una imagen en coronal oblicuo, donde podemos ver de igual manera que tenemos un útero con pérdida de su morfología habitual. Podemos ver que hay una imagen quística, lo que aparentemente parecería depender de lo que es el anexo derecho. Podemos ver que hacia la parte más lateral, lo que es la tumoración como tal presenta una adecuada interfaz, o sea, hay una adecuada, se respeta adecuadamente y se delimita lo que son los planos grasos. Sin embargo, hacia la parte más del lado izquierdo, bueno, derecho, como hay una inadecuada interfase con lo que es la mucosa de la vejiga, y pues esto ya nos habla de una infiltración. La pérdida del plano graso como tal ya nos habla de una infiltración. Otros ejemplos que hay que tener en cuenta y que son pues, diagnósticos diferenciales. Este ejemplo es de un caso de una paciente que está en el contexto de una tumoración de endometrio y una enfermedad por adenomiosis. Entonces podemos ver que son imágenes en T2 y con aplicación de difusión. La primera es un B0 y la segunda tiene un valor de B500 con su respectivo mapa de SEM. Podemos ver que la cavidad endometrial presenta una tumoración de intensidad de señal intermedia. Podemos ver cómo hacia lo que es la pared anterior del miometrio, pues hay una inadecuada interfase para ver lo que una infiltración como tal de la tumoración. Sin embargo, podemos ver que en difusión, con un valor B de 500, podemos ver que pues, esta misma irregularidad pues, no presenta restricción, solamente lo que es la tumoración confinada a lo que es la cavidad endometrial. Y en el mapa de C, pues vemos que presenta su señal, que no hay pérdida de la señal como lo hace en lo que la tumoración de la cavidad endometrial. Entonces, esto nos habla de una tumoración que pues está confinada a lo que es la cavidad endometrial sin afectación al miometrio. Las siguientes son ejemplos clásicos de lo que es un pólipo y una hiperplasia, una hiperplasia endometrial. El primer ejemplo, bueno, vamos a empezar con el pólipo. Tenemos que en el T2, la imagen, el pólipo, generalmente el pólipo lo menciona que se va a ver hipointenso. Sin embargo, si es que tiene zonas quísticas o diferente tipo de componentes, se puede llegar a ver hiperintenso. Sin embargo, lo más común es que se vea hipointenso. En la captación del medio contraste vemos cómo este pólipo presenta un realce similar o presenta una intensidad de señal similar a lo que es el miometrio. Y vemos que en difusión pues no presenta restricción, ¿no? Y se confirma mediante el mapa ADC. La cavidad, ahora sí, en cuanto a lo que se encuentra en cavidad endometrial, vemos que se observa hiperintenso y que tras la administración del medio de contraste, pues no presenta un realce como tal. Vemos que aparentemente aparenta tener una restricción, sin embargo, mediante el mapa ADC pues, ya lo descartamos, ya que pues para poder nosotros hablar de una verdadera restricción, pues debería de haber hipointenso en el mapa ADC. Bueno, es importante saber que para hablar antes de pasar a esto, para hablar, los valores típicos que se usan en el tumor endometrial son valores de 800 y 1000. Recordar que cada tumor y cada órgano utiliza valores de B diferentes. Pero generalmente las literaturas consultadas utilizan valores de 800 a 1000. ¿Alguna pausa? Ok. Bueno. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, ya respondí. Sí, ok. Bueno, ahorita pues el Castellón va a seguir con CACU, pero pues para que no sea tan extenso, pues ahorita vamos a hacer unas aportaciones con respecto al CACU. Nos vamos a tomar unos 10-15 minutitos para que ya iniciemos se va a lanzar una nueva invitación y todo, y para que iniciemos con CACU, ¿ok?
Entonces, voy a hacer unas preguntas para R2. A ver, Ixel, ¿me escuchas? Sí. Ok. ¿Cuál es la principal vía de diseminación para el cáncer endometrial? ¿Por contigüidad? Continuidad. Ok, muy bien. Con respecto a, ¿qué más? A ver, los R1. ¿Cuál es el principal órgano en orden de frecuencia? Los principales órganos que se ven afectados por metástasis en el caso de un cáncer endometrial. ¿El primer órgano cuál es? A ver, Íñigo. Hola, ¿me escucha? Sí. Ah, ok. El primer órgano era vejiga, si no me equivoco. Me refiero a metástasis, pues, a distancia, ¿no? O sea, hay... Ah, a distancia. Perdón, escuché por contigüidad. pero A distancia es pulmón, no. ¿no? No, perdón, no sé. A ver, Sainz. ¿Está Sainz o está de guardia Sainz? Está de guardia, ¿va? Velázquez. Pero son los ganglios, ¿no? No. Ok. Oye, pararla con la hago. Serían hepáticas primero. El hígado primero, luego. Y luego pulmones y luego óseas, ¿no? Es muy raro que el cáncer endometrial te dé una lesión ósea, ¿no? Posteriormente, después del pulmón, existen otros órganos, de ahí el más frecuente sería la glándula suprarrenal. ¿Ok? Ok. Muy bien. A ver, Itza, ¿me escuchas? Itza, Sí, sí, lo escucho. ¿me escuchas? Sí. Ok. A ver, Itza, en la resonancia magnética, ¿qué secuencia es la ideal para valorar invasión miometrial? Bueno, la de base sería la secuencia T2. Escucha la pregunta. Para valorar invasión miometrial. Del miometrio. De hecho, Castellón en un ejemplo lo dijo. Sí. Usó otra secuencia y especificó en el La de Ah, difusión, ¿no? Difusión con alfa FC. no, ¿va bien? En T1 con medio de contraste. ¿Qué peculiaridad tiene que tener? ¿Perdón? ¿Qué peculiaridad tiene que tener ese T1? Es nada más así le vas a hacer el T1 y ya. O sea, T1 saturación grasa con medio de contraste. Oh. Ángel, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas, Boruna? Sí. ¿Qué tiene que tener esa secuencia? Que se tome a los 3 minutos de la aplicación del medio de contraste. Exacto, o sea, entonces eso te indica que lo ideal es que hagas una secuencia 1 por 1 dinámico, ¿ok? Al minuto, a los 2, a los 3, a los 4, a los 5, para ver el comportamiento, ¿no? Porque obviamente uno va a regresar primero, luego va a lavar después y te va a ayudar a poder definir mejor el grado de invasión tanto a la zona de, la zona de transición como al momento, ¿ok? Y otra pregunta, a ver,
Mabiel. De todos los factores que nos mencionó Castillón que tenemos que valorar, cuando tenemos un tumor confinado al útero, ¿cuál es el factor pronóstico más importante? Del CACU endometrial, que haya una invasión a vagina. No, hablo de la endometrial. Ahorita no estamos en CACU. Hablo del cáncer endometrial. ¿Y cuál es el factor pronóstico más importante en los que están confinados al útero? Confinados al útero. El factor pronóstico. El hecho de que haya invasión a ganglios, que sea negativa. O sea, si es negativa va a tener un mejor pronóstico a que si estos salen positivos. ¿Alguno de mis compañeros que quiera aportar algo o algún comentario? Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Cuando hablamos allá de que hay una invasión a la pared pélvica, ¿cuál es la distancia que tiene que haber entre el tumor, la pared pélvica, el músculo obturador interno o el elevador del ano, junto con los vasos ilíacos para poder decir que hay una invasión de la pared pélvica, ya que esto lo van a tener que evaluar en resonancia? ¿Alguno de los R3 que quiera responder? Bueno, son menos de 3 metros la distancia que tiene que haber entre estas estructuras, tanto la pared pélvica, el músculo obturador interno, el elevador del ano y los vasos ilíacos, tiene que ser mayor a 3 milímetros para considerar que no hay una invasión. Cuando esta distancia, por muy pequeña que suene, 3 milímetros, está disminuida, podemos indicar o sugerir que existe esta invasión. Y eso es parte de lo que nosotros vamos a reportar en cuanto al informe radiológico. Dentro de los artículos que el doctor Castillón revisó, hay un apartado, e incluso lo pueden ustedes leer, lo justifica también Radio Paedia, los puntos que tenemos que, lo que no se nos tiene que ir, como la checklist del CACU. Primero es tomar el tamaño de la lesión mínimo en 2 planos. Posterior a eso, caracterizar el tumor, su heterogeneidad, si tienes una hemorragia, necrosis o qué tanto está vascularizado. Posterior a eso, la extensión del tumor dentro del miometrio. Esto es ver si hay una extensión a la superficie uterina, a los anexos, evaluar la pared vesical y del colon. Posterior, irnos a los ganglios linfáticos, si estos son sospechosos o son, digamos, de una forma inflamatoria. Como ya lo mencionaron, evaluar su tamaño, localización, morfología. Y de ahí, si es posible, ya vieron que la tomografía se utiliza para ver metástasis a distancia. Entonces, podríamos apoyarnos de estudios anteriores o si es un ataque, valorar la metástasis. Y hallazgos relevantes para el tratamiento quirúrgico, identificar variaciones, variantes anatómicas vasculares e incidentalomas. Podemos o no clasificarlo nosotros de acuerdo a la etapa FIGO o a la TNM. Los ginecólogos o los gineco-oncos se están ellos enfocando a la FIGO. Los oncólogos médicos clasifican por TNM. Nosotros tenemos que saber las dos. Como ya bien lo mencionó el doctor Castillón, son pocas las diferencias que hay. Lo que te sugieren oncólogos, radiólogos, es que tú solamente, si puedes ser totalmente descriptivo, lo seas. Es opcional agregar tu estadificación, pero si estás seguro de lo que estás viendo y quieres arriesgarte, pues tienes el conocimiento, sustento para poner esta clasificación, lo puedes hacer. Entonces, pues esto me lo en cuenta y denle una leída a los informes, al informe radiológico que tiene que llevar el CACU para que hagan su checklist y no estén revisando primero, a ver, si tienen el ovario, tiene ganglios y no han visto cómo está el tumor. Nada más. ¿Alguien más de los R4?
¿Sí me escuchan? Buenos días. Buenos días, doctor. Perdón, doctor. Ustedes, primero si quiere usted, no pasa nada. Primero los más de mayor edad, por favor. Sí, Castillón, por favor, explica lo de B0 y B500 a los R2 de la resonancia magnética y a los R1. ¿Qué es y por qué? O sea, ¿cuál es la importancia? Ok, el B0, es que lo que pasa es que lo que es la secuencia de difusión, como ya lo hemos visto en la clase del doctor Vargas, habla de qué tan móviles o qué tanta restricción vaya al movimiento tienen las células, o sea, qué tanto se pueden mover en un medio, ¿no? Entonces, lo que hace la resonancia magnética es, vaya, para decir de una forma muy coloquial, tomar como si fueran dos fotos, ¿no? Para que me entiendan así, claro. Se toman entre dos, una se toma al inicio y otra con cierto tiempo después. Lo que significa la letra B prácticamente es el tiempo que transcurre entre la primera imagen y la segunda imagen. Ok, ¿cuál es su importancia? Pues lo que pasa es que a mayor tiempo hablas de una mayor restricción verdadera. O sea, entre más tiempo pase entre los valores de B, hablas de una restricción verdadera. Exacto, entonces, por lo tanto, es algo patológico, ¿no? Lo que caracteriza un tumor, ¿no? Entonces, la importancia de describir las secuencias es saber su utilidad. O sea, varias maneras de estudiar la resonancia, ¿no? Una es por la física y dos por la cuestión clínica. Entonces, una vez que tengas la clínica, que es lo más fácil de leer, hay que estudiar la fisiología para ver el comportamiento y saber no solo las secuencias que vas a solicitar, sino cómo interpretarlas correctamente. Por eso es que hice esa pregunta y pues es importante que siempre ustedes cuando den una clase expliquen por qué estoy pidiendo esa secuencia. ¿Sí? Estuvo bien, casi muy bien. Nada más una cosita, antes de algún otro R3 podría explicar lo del valor de B en difusión. ¿Alguien se lo sabe? R3. No, doctor. No. ¿Itza? Bueno, si mal no recuerdo, es establecer un rango en milisegundos que nos permite establecer la posibilidad de tener una difusión en una patología. Cada valor nos permite tener un cierto rango de interfase con la lesión, por eso el doctor Castillón marcaba los dos tiempos que se utilizan habitualmente, ya que habitualmente van entre 0 hasta los 2000. Entonces, las secuencias en tiempo 0 y 500 nos va a permitir comprender qué intensidad de señal va a tener la lesión y poder así compararlas con la secuencia ACD. Efectivamente, mientras más alto sea el valor, la interfase va a ser mucho más definida y tener una extensión específica de la lesión. De todas formas, al estar hablando de difusión, estamos vamos a poder observar que hay restricción de la lesión y por ende es patológico. Oye, Sa, pero por ejemplo, el doctor Castillón habló de valor de 0 de B y habló de 500 de valores altos. Lo que sucede es que con valores bajos de difusión, o sea, como 500, no se suprime como tal la microperfusión y el brillo fisiológico de T2 de los líquidos. A lo que voy es que un valor B de 0 se parece mucho, inclusive es una variante de una secuencia T2 en la cual vas a ver que brillan, si lo podemos decir de alguna manera, los líquidos. Entonces, si tú tienes un valor de 500, es muy probable que vayas a ver microperfusión y vayas a ver
todo lo que es líquido, ya sea necrosis o, por ejemplo, ahí que estamos comparando la vejiga, pues lo vas a ver brillar. La cuestión es de que tú también hablas de valores altos de 2000, solo que normalmente en los resonadores de 1.5 y 3 teslas, si tú llegas a hacer ese tipo de valores tan altos en una sola adquisición, o sea, con tu valor B de 0 y en este caso sería mayor de 1000, vas a tener una mala, o sea, vas a tener poca señal ruido. La imagen va a ser de poca calidad, si de por sí es un estudio funcional en el cual te da poca definición de interfase, o sea, te sirve para ver la alta celularidad. No se puede hacer eso, o sea, porque si tú subes los valores a más de 1000 en una sola adquisición, no vas a tener una buena calidad de tu estudio. Esos son otro tipo de secuencias que se llegan adquirir, no sé, como 4, 6, 8 adquisiciones en difusión y luego se promedian, pero son con valores altos dB. Claro. Lo ideal, la verdad, es de que fueran alrededor de 1000 o 800 de valores altos para tratar de suprimir el brillo de T2 y la microperfusión. Y simplemente lo que vamos a ver que restringe al movimiento molecular, pues va a ser aquellos tumores que son de alta celularidad. El coeficiente de difusión o el mapa DC, pues simplemente te sirve para corroborar que está restringiendo el movimiento. Y bueno, eso puede ser de manera subjetiva, o sea, a ojo de cada radiólogo, pero también se puede cuantificar con un ROI en el equipo en el que estás adquiriendo, que eso sería como más sensible y específico que estarlo viendo, digamos, como a ojo de buen cubero. Pero sí es eso, o sea, si tú comentas eso de valores de 2000, 3000, o sea, normalmente no se puede hacer. Se hacen con valores bajos de B, se promedian y se hacen ultravalores altos de B. Pero incluso en nuestra sede no se tiene ese software, es con un software. Claro. Sí, efectivamente, el ejemplo que está manejando el doctor Castillo en su diapositiva es el más representativo. Si lo ven, el que está en tiempo 0 y 500, se ven unas proyecciones que están proporcionándose a nivel de elementos que están marcados en la fecha por color cian, que permite delimitar una interfase con la lesión que está afectando el geometría. Y creo que Excel dijo que si son segundos, no, son segundos sobre milímetro cuadrado. Ajá, segundos sobre milímetro cuadrado. Esos segundos es el tiempo en que vas a adquirir, el tiempo que vas a estimular a las moléculas de agua y es el tiempo en el que vas a adquirir la imagen. Prácticamente, o sea, para que quede más claro, ¿no? Un B de 0 es prácticamente un T2, porque no pasa nada de tiempo estimulando a las moléculas, ¿no? ¿Okay? Mientras mayor sea tu valor de B, lo que menos va más bien lo que más va a restringir a la difusión, pues va a ser lo que tiene más alta celularidad. Sin embargo, como dijo el doctor Helio, a mayor valor de B, pierdes definición de las imágenes, ¿ok? Por eso algunos optan no subir tanto el valor de B para no perder esa definición de la lesión con respecto a las estructuras y prefieren hacer un mapa de ADC para corroborar que realmente sea una restricción, ¿ok? Entonces, el B500 quiere decir que se estimula, ¿no? Durante 500 segundos, ¿sí? A la estructura, ¿no? Donde está el FO, donde está, bueno, lo que quieres es valorar. Si lo pones en 800, son 800 segundos, ¿sí me explico? Y la adquieres en ese momento, ¿ok? Mientras, vuelvo a repetir, mientras mayor sea el valor de B, lo que es más celular es lo que va a restringir, ¿ok? Para que quede claro, ¿ok? ¿Alguien más de mis compañeros? Sí, nada más para agregar,
por favor, van a leer, bueno, a excepción de lo que les diga el doctor Fabricio, sería bueno que lean el artículo de RSNA que dice, habla de los pulsos de resonancia magnética y dice que lo que el radiólogo debe saber, pero tiene miedo de preguntar. Entonces, para complementar lo que los doctores le acaban de comentar, y pues mi recomendación en la clase es que cuando pongan unas secuencias, pues expliquen el por qué se forman esas imágenes, eso para ir entendiéndolo poco a poco. Nada más sería eso. R3. ¿Algo que quieran comentar los R3? Sí, perdón que interrumpa. Ya se habló de lo que es el cáncer endometrial, ¿no? Una vez que se diagnostica y sabemos que está invadiendo el miometrio o las estructuras adyacentes por contigüidad, como habían dicho, ¿no? Es importante. Después la vía linfática. Bueno, ahora, en cuanto a lo que había preguntado el doctor Fabricio, la primera pregunta le hizo la doctora Ninive, los vías de diseminación en cuanto a la vía hematógena, es simplemente un poco de lógica. A los que han estado conmigo les he estado preguntando y les he estado diciendo que si ustedes saben la anatomía básica de cómo se irriga, cómo es el drenaje venoso y linfático, muy difícilmente se les van a ir los puntos clave para que puedan abordar un diagnóstico certero. Y de cierta manera ustedes ya están dando una clasificación de la FIGO para que puedan dar el mejor tratamiento al paciente. Una pregunta rápida nada más para los R1. ¿Dónde van a drenar la irrigación? ¿Dónde drenan las venas que irrigan al útero principalmente? Porque de ahí ustedes van a saber por qué llega al pulmón y luego al hígado y después a las suprarrenales. ¿Algún R1 que tenga rápido esa información? Porque eso es pura lógica. Si ustedes saben cómo drena, ya la hicieron. Bueno, ni idea, ¿verdad? Eso me da a entender que no están estudiando nada de anatomía, nada más estamos hablando a lo tonto. ¿Sale? Entonces, lo más importante es que ustedes sepan que la irrigación del útero, y obviamente implica lo que es el endometrio y todas las estructuras, van a las venas ilíacas. Las venas ilíacas, pues por ende van a formar la vena cava inferior, luego va a subir a las cavidades derechas del corazón, pasa a la circulación menor y luego a la mayor. Así es como va a dar al pulmón y después, pues por orden de jerarquía, va al hígado. Si ustedes no saben nada de eso, están perdidos. ¿Vale? Entonces, estudien anatomía básica para que puedan entender cómo se diseminan los tumores. De nada sirve que sepan que está un tumor en el endometrio si no saben cómo se va a expandir. Ok, lo más fácil es decir que se va por contigüidad. Ya se aprendieron dónde son las cadenas principales ganglionares, cuál es la pelvis verdadera y después de la pelvis verdadera, cuáles son los ganglios que siguen. Y después la vía hematógena, que sería otra más importante, para que entonces así entiendan el porqué del tumor. Si ustedes saben cómo ese tumor se comporta, fácil van a poder dar el diagnóstico sin tener que errar tanto. Pero bueno, pues esa será cuestión del doctor Fabricio que les encargue sus tareas. Gracias. ¿Alguno de los R2? ¿Preguntas, opiniones, sugerencias? Aquí está. ¿R1? Nada. Bueno, entonces nos vamos a tomar un ratito, 15 minutos, para que después continúe su exposición el doctor Castillón con CACENO. ¿Perfecto? Ya lo-